Bueno, yo lo siga bendiciendo, amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo, amén, capítulo 26, amén, 36. Mateo, capítulo 26, versículo 36. Jesús ora en Getsemaní, amén. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Dice, entonces, llegando Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Fíjese lo que dijo el Señor en esta hora. Amén. Él le hablaba a los discípulos, amén, a los discípulos, a quien empezó a Dios a hablarle. Dice que le empezó a hablar a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Amén. El Señor que hizo los llevó, fíjese que eran las columnas que estaban ahí en la iglesia primitiva. Amén. Después que Jesús se va, ellos quedaron como los ancianos del ministerio. Amén. Y personas que Dios después lo usó mucho. Amén. Pero fíjese que Dios en este momento lo llevaba a ellos a ¿qué? A orar con él. Amén. Le dijo, quédense acá y yo voy a ir a orar hasta acá. Voy allí y oro, dice. Amén. Y tomando a Pedro, bueno, a los dos hijos de Zebedeo, y empezó Dios a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Amén. Fíjese lo que dice en el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velá conmigo. Fíjese que Dios les empezó a hablar y les pidió a ellos que velen con Él. Amén. Fíjese qué lindo qué experiencia, ¿no? Que estar ahí, Jesucristo mismo, amén, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, les habló y le dijo, vengan, velen conmigo, le dijo. Amén. Imagínate qué tremenda bendición, amén, que ellos, Dios le dijo que vayan y velen con Él. Santo Señor. Y yendo, dice, un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjese que Jesús fue a orar a ese lugar, amén, con ellos, y él se acercó y fue al Padre y le dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, amén, porque él sabía que tenía que ser entregado, que él tenía que ser, amén, muerto. ¿Para qué? Para que a través de esa muerte haya perdón de pecado, amén, derramar esa sangre en la cruz. Y Dios ya sabía el propósito con que vino a la tierra, amén. Él vino a acabar una obra que Dios le había mandado hacer, estableció su iglesia en la tierra. Y fíjese que él empezó a hablarle y dice que no se haga lo que como yo quiero, sino como tú, decía. Fíjese que hizo Jesús, el mayor ejemplo que tenemos, amén. Jesús dejó un ejemplo muy, muy importante, amén, que de hacer la voluntad de Dios. Él dijo, no se haga como yo quiero, amén. ¿Por qué? Porque él quizá en su carne, amén, la carne quizá a nadie le gustaría que lo golpeen, que lo maltraten, que le digan cosas, amén, que lo injurien, que le peguen como le hicieron a él. Fíjese que Jesucristo, ¿qué hizo? Fue y oró, ¿para qué? Para ser fortalecido, para que se haga la voluntad de Dios en su vida y no la de él. Señor, que se haga lo que vos querés y no como yo. Por eso él estaba muy triste, amén, su carne estaba ahí, hermano, amén. Fíjese que dice en el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Fíjese qué importante que es, amén, dedicarle un tiempo a Dios. Acá, amén, uno dice, ¿cómo buscamos de Dios? ¿Qué hacemos? Fíjese que por ahí cuando uno trabaja no tiene tanto tiempo, amén, pero cuando uno por ahí tiene tiempo libre, puede hacerlo, puede buscar a Dios, amén, puede velar y orar. Y fíjese que Dios, ¿qué le decía? Una horita, amén. Quizás nosotros muchas veces en nuestra vida diaria, ¿qué hacemos? Y le dedicamos bastante tiempo a hacer algo que nos gusta, amén. Fíjese que por ahí nosotros, no sé, al que le gusta escribir se sienta y escribe, amén, al que le gusta leer se sienta y lee, amén, no está controlando, 60 minutos leí o 60 minutos hice algo, amén. Por ahí usted se sienta a tomar un mate, amén,
¿Y qué hace? Por ahí entre charla y charla y está como 2 horas sentado tomando mate porque a usted le gusta el mate, es la parte de la cultura argentina, amén, el matecito, amén. Amén. Algunos hacen buenos mates y otros hacen lavados, todo desabrido el mate, pero fíjese que le gusta y usted está bastante tiempo, amén. Y muchas veces, hermano, cuando Jesús le dijo acá, velá conmigo 1 horita, le dijo, amén, y que la gente, ellos no pudieron velar, no pudieron orar, amén. Pero ¿por qué no pudieron orar? Y acá, entonces él le decía, amén, ¿por qué es necesario? ¿Por qué Jesús le hablaba eso? Amén. Y fíjese que lo llamó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo le habla, y porque sabía lo que iba a venir más adelante. Si usted sigue leyendo, amén, un poquito más adelante en el 41 dice, velá y orá, 2 cosas, velar y orar, amén, y para que no entréis en tentación, amén. Fíjese, a veces uno dice, por ahí está pasando muchos problemas, amén, y la carne lo va a tentar a hacer lo malo, amén. La carne quiere carne, amén. Entonces, ¿qué hace? No se opone a la voluntad de Dios. Si usted lee ahí en Romano, amén, los que viven según la carne no pueden hacer la voluntad de Dios. Es algo opuesto, amén. Entonces muchas veces nosotros al no darle lugar a Dios en nuestra vida no podemos orar, no podemos leer, amén. Usted por ahí se quiere sentar a leer la Biblia, me ha pasado muchas veces, y cuando estaba leyendo la Biblia digo, me olvidé la pava en el fuego, y me iba. Y no me podía concentrar en lo que Dios me quería hablar. ¿Por qué? Porque había un afán en mi mente, una preocupación de que se me hierva el agua, amén. O, no cerré el portón, no le di agua al perro, no puse el lavarropa, usted si es hermana, no puse el lavarropa, dejé el coinor ahí enchufado, voy a hacer esto. Entonces tiene tantas preocupaciones que no puede entrar a la oración, o a la lectura, le cuesta, amén. Entonces es muy importante que nosotros los cristianos, en este tiempo de cuarentena tenemos mucho tiempo, amén, para buscar a Dios, pero muchas personas no lo están viviendo, amén, en plenitud con Jesús, amén. Muchas personas se están alejando de la presencia de Dios, muchas personas el fuego se está apagando, amén, sí, por causa de qué, de los entretenimientos que hay, amén, de tantas cosas que el enemigo ha inventado, ha creado, ¿para qué? Para alejarnos de la presencia de Dios, para que cuando venga el momento de debilidad seamos tentados, caigan, amén, los siervos caigan en adulterio, en fornicación, amén, en cosas que alejan de Dios, amén, a los cristianos, amén. Entonces después ahí viene el enemigo, manda de su espíritu, amén, para destruir las congregaciones, amén, y ahí empiezan los hermanos, el chumerío, y que con el celular, y que me dijo, y que no me dijo, y que el pastor, y que sí, y que a los otros lo invitó y a mí no, y se arma algo que te tiene entretenido, amén, y tú no puedes orar, no puedes velar, no puedes buscar la presencia de Dios, y después vienen los problemas, amén. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro, amén, le dijo a los 2 hermanos de Zebedeo, ¿qué le dijo? Le dijo, velá y orá. ¿Para qué? Para no entrar en tentación, amén. Eso Dios nos habla todo. ¿Por qué? Porque el espíritu dice acá que está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces nosotros alimentamos mucho la carne, amén. Muchas veces nosotros le damos lugar, y cuando queremos volvernos a Dios nos sentimos tan mal con el Señor que no podemos ni siquiera pedirle perdón al Padre, amén. Porque muchas veces nosotros, hermano, amén, al darle lugar a estar débil, amén, viene Satanás y te pone cosas en tu mente, amén, porque te falta parte de la armadura, amén, que es el yelmo, amén. El enemigo viene y como vos no tenés el yelmo, que es la parte de la armadura acá, te tira un dardo de fuego y tu mente, y ya te puso algo en tu mente, amén, y que no te quieren, y que todos te menosprecian, y que nadie te va a visitar, amén. Pero vos tenés que saber algo, alguien murió por vos en la cruz del Calvario, dio su vida, amén, y te dejó la salida. Velá y orá para no entrar en tentación. Jesucristo de Nazaret fue el que te rescató cuando vos estabas perdido, hermano, ahí, amén. Ese fue el que te hizo libre. Y Pedro, amén, ¿qué le dijo Pedro? Muchas veces Pedro impulsivo, amén, ¿qué le hizo? No, Señor, vio como en San Juan 13, no me vas a lavar los pies, le dijo, Señor, amén. Y Jesús le tenía que ir enseñando a Pedro, porque Pedro era un líder, hermano, amén. Y Dios sabe que hay cosas hermosas en tu vida, amén. Vos sos una herramienta útil en la mano de Dios, pero muchas veces al no poder velar, al no poder orar, entras en tentación y caes. Mira un poquito más adelante lo que le pasó a Pedro, por no poder hacer lo que Jesús le dijo, amén. Cuando viene el arresto de Jesús, en el versículo, amén, dice acá, mire, en el versículo 51, amén. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. En otro capítulo dice Malco, amén, le quitó la oreja. ¿Qué hizo, amén?
él agarró y reaccionó, amén. ¿Por qué? Porque estaba Jesús ahí, lo quiso defender al Señor, amén. Muchas veces pasa que nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero como no pudimos buscar, por ahí Dios te llama a que vos lo busques, y tu espíritu, amén, por ahí un ejemplo, pasa al basurero y se para fuera de tu casa, porque vos le dijiste a Dios a la noche, Señor, despertame para buscarte, yo te quiero buscar, Señor, amén. Y Dios, como escucha tu oración, ¿qué hace? Empiezan a hacer ruido ahí y vos te levantás. Ahí te levantás enojado, este basurero, amén. Y vos le decía a tu esposo o a tu esposa, no sacaste la basura, ¿cómo te vas a olvidar? Y va y te acostás en vez de levantarte y te olvidás que le pediste a Dios, amén. Que te levante, amén. El perro empieza a ladrar, el gato quiere salir afuera, amén. Hace sus necesidades y Dios usa cosas para despertarte, amén. Muchas veces nosotros hasta tenemos celular, tenemos despertador, tenemos muchas cosas, pero no te puedes levantar a velar, amén. ¿Por qué? Porque tu corazón por ahí hay cosas que te entristecen, hay cosas que te afligen, quizás los problemas, quizás ver tu casa, como por ahí vos mirás y no todos buscan de Dios y por ahí te entra una aflicción, amén, y por tener tristeza los discípulos tampoco podían velar y podían orar, dice la palabra, hermano, amén. Por eso nosotros muchas veces, hermano, amén, ellos lo querían a Jesús y por eso Pedro reaccionó de esa manera. Y por ahí el enemigo no te va a buscar a vos, pero va a buscar a alguien que vos amás, a algún ser querido, y va a atacar a tu familia, amén, porque no tiene la cobertura de Dios, y vos te desesperás, entrás en miedo, y te olvidás que Jesús tiene el control de todas las cosas que pasan en la tierra, hermano, amén. Por eso es importante que nosotros podamos hacer lo que Jesús nos manda. Inclusive en Mateo 25 dice, amén, que estaban las 10 vírgenes, ¿vio? Las vírgenes prudentes tenían aceite, porque ¿qué hacían? Dice en Proverbio que en la casa del justo siempre hay aceite, dice, amén. O sea, la persona que busca a Dios siempre está velando, está buscando, amén. Pero dice que más el necio todo lo disipa. Por ahí Dios te da la bendición, Dios te llena, vos recibís, pero después empezás a hacer cosas que a Dios no le gusta y perdés toda tu aceite, perdés la bendición y ya te acostaste mal, enojado, enojada, te acostás seco, amén. Satanás va a mandar a alguien y vos pensás que es que te lo manda Dios, y el enemigo muchas veces, amén, usa personas para qué, para secarte, sacarte ese aceite que Dios te está dando, porque Dios te quiere usar, Dios quiere bendecir tu vida, quiere que seas un vaso útil, sí, pero vos no lo ves, no lo discernís, entonces perdés tiempo, amén. Mire, yo antes pasaban todo y estaba ahí tiempo y después cambió mi oración. Le empecé a decir, Señor, usame con esas personas que vos querés, que vos estás llamando, que vos querés hablarle, que vos vas a hacer la obra. Y Dios me empezaba a usar y cambiaba, la gente venía a la iglesia, veía el fruto de lo que yo hacía, dedicaba tiempo y Dios me utilizaba, hermano, amén. Y cambiaba, va madurando con los golpes que te das, amén. Por eso Dios quiere que en este día nosotros podamos velar, podamos empezar a orar, amén. Y si no podés hacerlo, amén, vio que hay muchos grupos en celular que venden cosas, vio ahora te venden todo, amén. Buscá un perro en internet, te lo venden, lo que quieras te venden, amén. ¿Por qué no mandá un mensajito, hermano? Avíseme a qué hora oramos, avíseme a qué hora, ¿por qué quiere que oremos? Vamos a poner una oración, ¿para qué? Para que dejemos el pecado, para que dejemos murmurar, para que dejemos de hacer cosas que nos secan, amén. Entonces usted manda un mensajito y ahí se une en oración. Mire, los hermanos en la cárcel oran a las 4 o 5 de la mañana, están orando por usted, que usted está durmiendo, o por ahí yo que estoy durmiendo, ¿qué hace? Los hermanos están aclamando, y estos presos que se pudran en la cárcel y están intercediendo por el país, están intercediendo por los hermanos, amén. Y usted ni lo ve, pero hay hermanos que están aclamando, ministerios que están orando, ¿para qué? Para que usted, Dios, guarde su familia, guarde sus hijos, amén. Por eso unámonos a qué, a velar y a orar con Dios, hermano, y ahí vamos a ser bendecidos, y vas a ver que cuando vos entrás en las cosas de Dios, cambia todo, hermano, ya tu mirada es distinta, empezás a ver la aflicción que hay en el mundo y te quebranta Dios al ver la necesidad que hay y hacer cosas que Dios te impulsa y te pone el sentir de hacer cosas lindas, amén, para hacer de bendición al barrio, para hacer de bendición como un cristiano, amén. Y por eso, hermano, en este día dijo Jesús, velá y orá, ¿para qué? Para no entrar en tentación, hermano, amén. Había hermano ahí que decía que le dolía la cabeza o que tenían problemas. Usted ahí en Santiago dice, si hay alguno afligido, haga oración. Si tiene una dolencia, llámelo anciano de la iglesia y oren por él, amén. Usted ahí cuando vamos a orar ahora, póngase la manita donde le duele y cierre su ojo y hable con Dios.
Y va a ver que también Dios lo hace libre, porque Dios le dio el poder de la oración, amén. Entonces usted va a orar ahí, se pone su manito donde le duele, en la oreja, la cabeza, lo que sea, y Dios lo liberta, hermano, amén. Y usted va a creer, su fe va a crecer en Dios, hermano, amén. Y va a ver que Él lo escucha a usted también, amén. Así que sea de bendición esta palabra, que Dios le bendiga, y le paso con el pastor Barbosa.